Muy bien, ahí estamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Damián. ¿Vos? No, muy bien, muy bien. Gracias. Es un placer recibirte para realizar un poco lo que habíamos iniciado en el video anterior. Así que bueno, hoy vamos a estar haciendo la segunda parte del abordaje a qué es la antroposofía y sus principales aportes, por lo que los invito a ver el primer video en el canal, que está indicado como parte uno. Vamos a ir viendo cuántas partes vamos a hacer, pero ya está indicado como parte uno, así que estaría bueno tenerlo como introducción de este que vamos a estar haciendo hoy. Por lo que hoy vamos a continuar mencionando los principales aportes de la antroposofía a la cultura y hablando también de la estructura cuaternaria del ser humano según la antroposofía. Cómo la importancia de conocer esta estructura, ¿no? Cómo este conocimiento de lo que verdaderamente somos aporta una mirada integral y una nueva manera de ver e interpretar el mundo y lo que vivimos nosotros en él. Más, bueno, algunas otras cosas que puedan ir surgiendo, no lo vamos a hacer tan estructurado. La idea es que este conocimiento es tan abarcativo y tan amplio que es ir compartiéndolo con cierta estructura para darle un orden, pero también siendo flexibles para que vaya adquiriendo esa frescura. Así que, bueno, Freddy, cuando vos quieras. Bien, gracias, Damián. Lo que es muy importante, por lo menos ha sido para mí, entender de que Rudolf Steiner, si bien contaba con lo que podríamos llamar la capacidad de la visión suprasensible, lo cual significa ver más allá de lo sensible, eh, le interesaba de que este camino fuera transitable para todos. Y en realidad, si uno se pone a pensar de que nosotros, cada uno de nosotros, ya trasciende lo sensible de los sentidos. Ya recibimos como si fuese revelaciones de la psiquis o de lo espiritual cuando miramos las cosas con nuestros sentidos, cuando escuchamos, cuando palpamos, cuando saboreamos. Pensamos que toda esa información nos viene exclusivamente de los sentidos, pero es como si tuviéramos otros órganos perceptivos que nos traen otra profundidad de información, para llamarlo de alguna manera. De todas maneras, lo que Steiner empezó en su primer trabajo fue en el ámbito de la teoría del conocimiento. Porque él se planteaba, ¿cómo puede ser de que yo tenga percepciones que otras personas desconocen? Y eso era una pregunta existencial para él. Y ni siquiera tenía claro si era algo de qué hablar o compartir. Entonces su primer esfuerzo fue en aclarar de que el conocimiento humano no tiene límites. Lo que tiene límites es la percepción. Y eso es una diferencia muy sutil, pero muy importante. Nosotros, por ejemplo, podemos tener conocimiento de que existe el monte Everest, pero no lo percibimos con los sentidos porque estamos acá en Buenos Aires. Es decir, que sea como sea, que otro lo perciba y nos relate, nosotros, nuestra situación es que tenemos un montonazo de conocimientos que no hemos podido hacer Experiencia. testimonio con nuestros sentidos. Ajá, Sí, ajá. también. Sí, no, era eso, estaba de alguna manera diciendo lo que estabas comentando. Sí, sí, tal cual. Claro. Entonces, lo que él plantea es que nuestro intelecto, nuestro conocimiento terrestre está limitado por nuestra percepción sensorial, pero que existe otro grupo de órganos perceptivos que en las literaturas y las disciplinas orientales ya estaba plenamente manifestado, como las flores de loto o los chakras, que nos traen
percepciones suprasensibles. Esto él lo pone en contexto de la filosofía y escribe su doctorado filosófico sobre la teoría del conocimiento y de qué manera el ser humano, cuando piensa, puede pensar no solo sobre lo sensorial, sino que también puede pensar sobre lo suprasensorial. Y lo suprasensorial es justamente lo que llamamos lo espiritual. Así que eso fue un aporte a la cultura humana en el ámbito de la epistemología o teoría del conocimiento y la filosofía. Y para ello escribió unos 5 o 6 libros, de los cuales, digamos, uno fue su tesis doctoral, que se llamaba Verdad y Ciencia, y luego amplió este estudio filosófico al ámbito de la moralidad y de el encuentro con la libertad. Y escribió entonces el libro llamado La filosofía de la libertad. Eso también era un punto que quería compartir. Buenísimo, ¿no? Genial el comentario, porque también vemos cómo hoy en día, ¿no? La importancia que se le está dando al pensamiento en el ser humano. Hoy se habla mucho de que estamos evolucionando a salir del modo mente al modo conciencia, ¿no? Y el modo mente es atrapar ese mundo, ¿no? Pensante, ese mundo de pensamientos, trabajarlo conscientemente e ir entendiendo esto mismo que vos decías, ¿no? Que hay una parte de nuestra mente que genera pensamientos concretos y otra parte de nuestra mente que genera pensamientos abstractos, ¿no? Y cómo estamos en realidad seteados a través de lo que fuimos viviendo y a través de lo que fuimos absorbiendo a nivel cultural, de pensar más relacionado a lo sensorio, como decía Steiner, a lo concreto, ¿no? A aquello que podemos ver, y no tanto a lo que no podemos ver. Entonces, bueno, uno de los trabajos importantes hoy en día es fortalecer ese trabajo del pensar asociado a lo no sensorio, a lo no físico. Exactamente. Y él Perfecto. tuvo un padre espiritual de a quien le agradeció inmensamente. Y esto era el poeta científico Goethe, Johann Goethe, del siglo XVIII. Y Goethe lo que hace es, le trae al mundo científico un elemento aparte del intelecto para analizar el mundo sensorio. Y consiste en empezar a mirar las formas del mundo sensorial, particularmente las formas del mundo orgánico, es decir, del reino vegetal y del reino animal, en su corporalidad. Es decir, sigue habiendo una percepción a través de los sentidos, pero ya no es simplemente el análisis de los elementos constitutivos, por ejemplo, sino el devenir, la observación de procesos. Por ejemplo, el proceso que va desde la semilla y la gradual metamorfosis de la planta a través de un ritmos. Es decir, la planta vive a través del ritmo y ese ritmo consiste en un ritmo primero de estar en estado de contracción y luego un segundo ritmo que es de expansión a medida que crece el tallo y van extendiéndose las hojas. Pero luego hace una contracción y vuelve al tallo y luego hace una expansión. Entonces, la planta vive en expansión y contracción, finalmente llegando a la contracción de lo que va a ser la futura flor, termina con una gran expansión de color, que es la flor, y una renovada contracción a generar la semilla de la próxima planta. Y va ascendiendo digamos, desciende del cielo la planta, el cielo entre comillas, que sería
la flor en alto de la planta anterior, cae a la oscuridad de la tierra la semilla, y de la semilla resucita nuevamente hacia la luz y hacia el cielo. Así, un movimiento de expansión, contracción, tierra, cielo, tierra, cielo. Por ejemplo, eso. Eso es goetheanismo. Es la observación de los procesos de la naturaleza encontrando sus movimientos en el tiempo, y lo que Goethe percibe finalmente es lo que él llama la planta arquetípica, que no existe, pero de cual, con el pensamiento humano, con la capacidad imaginativa del ser humano y particularmente con el sentir, uno puede imaginarse una planta que es la originaria de todas las plantas en el mundo. Es solo un ejemplo, Damián. En resumen, este es un nuevo impulso que entra a la humanidad, primero por Goethe para las ciencias naturales, pero Steiner le da un paso más avanzando del reino animal al reino humano y mostrar de cómo el cuerpo humano está constituido a través de estos ritmos de expansión y contracción en las extremidades, en el tórax, en la cabeza, y particularmente la relación horizontal vertical, que el hombre, el ser humano erguido, es aquel ser humano que se diferencia de los animales porque se descubre como un sí mismo más allá de su raza, más allá de su familia, un sí mismo, y al descubrirse como sí mismo en la verticalidad, entonces puede determinarse a sí mismo, es decir, ser libre. Por ejemplo, es el paso del goetheanismo aplicado al ser humano. Perfecto, y esa verticalidad es lo que lo hace único en comparación con el resto de los reinos, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Inclusive cuando uno dice que uno duerme, por ejemplo, y yace en la horizontalidad, uno no deja de ser un ser humano, pero sí deja de ser un ser humano completo. Claro, tal cual. Y en ese caso, claro, en ese caso te asemejas digamos, hasta a la planta, porque está en la cama, queda el cuerpo físico con el cuerpo energético o etérico, y los otros dos cuerpos van hacia el cosmos, ¿no? Exactamente. Sí, algo así. Exactamente. Así que bueno, tenemos empezando por la epistemología, la filosofía, luego pasando por el goetheanismo, o digamos el estudio de los seres en movimiento y sus formas, la morfología que se dice. Y aprovecho a hacerte una consulta en base a esto. La vez pasada mencionaste uno de los libros, que es Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, que es un libro hermoso, pero complejo, ¿no? Complejo que requiere de tener ya un camino transitado en la antroposofía para poder leerlo y sobre todo para poder ejercitarlo. Ahora, creo que en ese libro hay gran parte del trabajo interior, ¿no? que se propone, tiene que ver, está muy relacionado con la contemplación del mundo vegetal, ¿no? El crecimiento de las plantas, su desarrollo. Esta parte Steiner un poco la bebió de Goethe, o fue algo que fue el camino que él encontró para despertar ese camino de iniciación al mundo espiritual. Sí, tal cual. Goethe lo inspiró, por eso se puede decir que Goethe y mismo Steiner lo llama como el padre espiritual de la antroposofía, pero eso no significa de que el padre engendró la totalidad del hijo. Claro. Sino le dio el primer paso, le dio su cuerpo, le dio algunos elementos como estos.
Steiner lo que hace es que da un paso más. Por ejemplo, el tercer impulso que quería mencionar deriva de este, porque justamente lo que hace es que la teoría de la evolución de los vegetales, pero también de las plantas y también de los ámbitos inorgánicos, la geología, etcétera, que da Goethe, Steiner lo avanza en el ser humano. Y entonces llega a una visión de la evolución del ser humano consistiendo justamente en lo que se llama la metamorfosis de la conciencia. Y la metamorfosis de la conciencia va a ir acompañado por una metamorfosis, es decir, evolución, transformación del cuerpo. Ajá, okay. Y para ello, por ejemplo, en el libro Teosofía está muy gráficamente descrito por Steiner cómo se aplica la evolución o la teoría de la evolución y la metamorfosis al ser humano, comparando, por ejemplo, qué pasa en la vida cotidiana entre el día anterior, la noche y posterior. Ese simple ejemplo muestra cómo nosotros tenemos experiencias en el primer día y en el segundo día, esto es entre comillas, ¿no es cierto? Son siempre espacios así, antes y después, uno ha aprendido algo o ha incorporado algo. Y uno se pregunta, ¿cómo es la transición de la experiencia nueva a una experiencia habida que le hemos sacado su fruto y hemos aprendido, hemos hecho aprendizaje? Y Steiner remarca de que la clave ahí es la noche. Ajá. Obviamente, sin tener la experiencia del primer día, la noche no tiene sentido. La noche elabora en la dimensión del sueño humano las experiencias del día anterior y la transforma en capacidades para el día siguiente. Wow, qué bueno. Es como si, haciendo la analogía con el mundo tecnológico, es como si la descarga de información, ¿no? Se realizara, o ese update del sistema operativo se realiza por la noche, en modo descanso. Sí, al cual, es cierto. Es ¿no? muy cierto. Como cuando uno viene en el celular y te dice, bueno, ¿quiere aplicar los cambios ahora? Y vos le pones, no, a las 3 de la mañana, ¿no? Y como que esa actualización de esa nueva versión que surge se produce cuando estás durmiendo y cuando te levantás ya tenés el update de ese sistema operativo. Exactamente. Ahora, lo curioso de esto, y vale también para este paralelo con la computadora, es que tiene que estar ausente el yo. Claro. Es decir, la conciencia asociativa, intelectual, espectadora, etcétera, necesita estar ausente para que esa actualización actúe correctamente. Y es por eso que se duerme la conciencia, para permitir que a la noche se transformen las experiencias que ha tenido el cuerpo en nuevas disposiciones del cuerpo para ser instrumento de estas nuevas capacidades. Freddy, perdón, cuando hablas, o sea, es cuerpo y conciencia, ¿no? O sea, porque también lo vivido, es una pregunta, no es una afirmación. En eso vivido del día anterior, no solamente se realiza digamos, este update en el cuerpo físico, sino que también lo vivido como aprendizaje, lo capitalizado, el fruto de la experiencia aprendida de un día al otro, eso va, digamos, como fruto hacia la evolución de la conciencia, ¿no? Es una pregunta. Okay. Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que la conciencia necesita, hasta que uno no llegue a grados muy avanzados donde puede mantener su conciencia independiente del cuerpo, necesita siempre haber pequeñas transformaciones en el cuerpo, porque si no, uno no puede concientizarlas. Esto ya es entrar en profundidad en la teoría del conocimiento de Steiner, donde él plantea de que el yo, el sí mismo, la entidad espiritual,
para vivir en el plano físico y tener conciencia, necesita tener un cuerpo. Claro. Es decir, por eso estamos encarnados. Tenemos cuerpos porque es el instrumento necesario para vivir en este plano tridimensional. Si no, no tenemos conciencia de lo que está sucediendo acá. Tal cual. Sí. Eso. Sí, no, lo mismo que estaba diciendo con otras palabras, tal cual, como que el espíritu necesita del contacto con la materia para experienciar, ¿no? Si no, no. Exacto. Eso es en el ámbito cognitivo. Ahora, también pasan otras cosas, porque no solamente conocemos y tenemos experiencias, sino también tenemos encuentros significativos con otras personas o con otros seres o con situaciones. Y esos encuentros significativos, lo esencial no es el encuentro, como digamos, de los sentidos, sino justamente lo que vos decías antes. Porque estos encuentros generan ya sea consonancias o disonancias en la vida psíquica, en el alma. Yo me enojo, o yo estoy bien, o estoy impaciente, digamos, toda la gama de sentimientos. Esto es activado por mi encuentro con situaciones en la vida. Totalmente. Y esas situaciones a veces me afectan negativamente, despiertan en mí reacciones que por ahí son muy amorosas, pero también por ahí pueden ser mezquinas o agresivas. Y ahí la noche sirve como para hacer una revisión inconsciente de cómo estuvieron mis encuentros, cómo estuvieron mis acciones, cómo fueron mis actitudes en el día de ayer, con el trasfondo como si fuese de un orden moral universal. Ajá. Porque al salir del cuerpo uno pregunta, ¿a dónde quedamos? Si salimos del cuerpo a la noche, porque en el cuerpo evidentemente no estamos, porque no estamos oyendo, no estamos hablando, no estamos comunicándonos, es decir, que no estamos utilizando nuestro cuerpo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros ahí? Y Steiner lo que cuenta desde su visión y luego relata en sus libros, tratando de fundamentarlo en conceptos filosóficos y relaciones con otras cosas, nos cuenta que nosotros vivimos un proceso de expansión a la noche. Ajá. En el día estamos contraídos dentro de Claro. nuestro cuerpo y teniendo esas experiencias sensoriales, por el otro lado las experiencias en nuestro cuerpo con otros, a veces llevan a esa dificultad que no me puedo poner en el lugar del otro, porque estoy tan metido en mi propio instrumento, y a la noche es como si uno saliera de ese confinamiento y se expande en lo que se llamaría el plano astral. Y en ese plano astral funciona ahora para responder a algo que dijiste antes, vienen las fuerzas de ese plano astral que sanan a lo que se desgastó en el cuerpo, de tal manera que al día siguiente nuestro cuerpo está 97% recuperado. O 90%, no, 97, 98% recuperado. Y todas las noches nuestro cuerpo se recupera, ponele en un 98%, o en un 99%. Pero hay un 1% que no se recupera. Y está dentro de la sabiduría del cosmos, de que nuestro cuerpo vaya perdiendo un pequeño porcentaje de su capacidad, su cohesión, su salud, día tras día, mes tras mes, año tras año, y eventualmente el cuerpo ya no puede sostener el alma y lo libera. Claro. Entonces hay un proceso nocturno de recuperación de la salud,
del cuerpo, y hay también a la noche una concientización, o llamémoslo, una elaboración en conjunto con el orden moral del universo para poder al día siguiente, al encontrarme con las personas que me encontré en el día anterior, yo actúe en forma levemente mejor, si queremos, En el mejor de los casos. en el mejor de los casos. Y para terminar esa idea, esta conexión entre mis acciones del día anterior y mis encuentros con esas personas al día siguiente es el concepto semilla del destino y de la reencarnación también. Ajá. Como si todos los días yo vuelvo a reencarnar en mi cuerpo y lo que me ocurre en la vida cotidiana tiene muchísima, casi toda relación con lo que ocurrió en el día anterior, entre comillas, o la vida anterior, sí que vamos a aplicar el concepto de día y noche a vida 1 y vida 2. Y vida 2, tal cual, tal cual. Sí, yo cuando estabas hablando recién también en este ejemplo, ¿no? De algo que es un todo más amplio y que vuelve al cuerpo cada mañana, también se me ocurrió la misma analogía con el nacimiento y la muerte, ¿no? Aquello que cuando, digamos, penetra todo el cuerpo, entre comillas, el cuerpo espiritual en el nacimiento, ¿no? Porque de lo macro se hace micro, penetrando en lo denso, penetrando y empezando a incorporarse en este traje de la vida, y después cuando este alma, como mencionabas vos recién, deja el cuerpo, vuelve a reintegrarse al todo, ¿no? Exactamente. Sería un poco la misma situación. Tengo otra preguntita ahí que, a ver, es para compartirla así abierta, puede ser que surja algún atisbo de respuesta o no. Desde otras tradiciones espirituales, ¿no? Se habla de que tanto aquello que vivimos previamente a encarnar, como aquello que vivimos también durante el sueño, que estamos, como vos mencionaste recién, en el mundo astral, cuando volvemos al cuerpo físico por la mañana, al despertar, o en el caso de una reencarnación, hay como, algunos le llaman el velo del olvido, ¿no? O que es como una membrana que no nos permite recordar todo ese mundo previo a la encarnación, e incluso también el mundo onírico, ¿no? Porque no es tan fácil también recordar qué es lo que estuvimos soñando, qué estuvimos haciendo, ¿no? Mucha gente no recuerda el contenido de sus sueños. Pareciera como que hay algo ahí también como limitado, y hablando en terminología tecnológica también, como que hay un firewall, ¿no? Como hay ahí una pared que no permitiera traer las vivencias de allá acá. Es para compartirlo. No tiene por qué ser lo de Steiner, puede ser tu punto de vista, no. Sí, pareciera ser que nosotros tenemos algunos sistemas de protección, me gustaría llamarlos así. Uh-huh. Uno se pregunta por qué en las viejas escuelas de los misterios estaban tan... por qué existía el hermetismo alrededor de la espiritualidad? Y tenía que ver de que cuando uno sale de la experiencia meramente sensorial, la conciencia empieza a tener experiencias que son del ámbito anímico espiritual. Ahora uno se preguntaría, pero ¿por qué? ¿Por qué hay un límite? ¿Por qué no puedo sumergirme? ¿Por qué no puedo permanecer despierto en el sueño? Yo lo que pienso, y creo que lo he leído también en Steiner, es que el sueño es una defensa, como dije antes, de que tiene que estar ausente el yo de los procesos universales hasta que el yo aprenda a ser humilde o aprenda a valorar
lo que son los grandes procesos espirituales del universo. Porque si no, entra con una conciencia chiquita, que no está educada, que no está ampliada, con un sentir angosto, es decir, que no es capaz todavía de tener sentimientos enormemente poderosos porque desfallece o le agarra un infarto o le agarra una fobia. Entonces, si estamos protegidos de una dimensión del mundo y la barrera o ese velo lo podríamos llamar, para tomar un nombre de los viejos cuentos, lo podríamos llamar el ángel de la guarda. Es decir, el ángel de la guarda no es el símbolo de nuestra ignorancia, es el símbolo de nuestro límite, que nos cuide, que nuestra conciencia no entre a ciertas regiones. Me acuerdo de leer la autobiografía de Jung, de Carl Jung, por ejemplo, que no sé si se llamaba Mis experiencias en las torres, o no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, donde él habla de que casi enloquece cuando ingresa al ámbito de los arquetipos. Claro. Por lo poderoso que son esas imágenes. Entonces, el velo, también Rudolf Steiner lo llama el umbral, está puesto ahí como en la mitad de nuestra persona. No podemos mirar demasiado para atrás, no podemos mirar demasiado para adelante, porque anularía nuestra libertad. Entonces, ¿por qué anularía nuestra libertad? Si nosotros conociéramos en este momento cuándo vamos a morir, qué es lo que nos espera, qué es lo que va a pasar con el otro, el conocimiento de esos hechos afectaría tremendamente nuestras decisiones de hoy. Totalmente. Y lo mismo pasa si conociéramos nuestras vidas pasadas. Es decir, si uno conoce de dónde vienen sus problemas en vidas anteriores, eso va a afectar tu manera de decidir hoy en base a recuerdos. Totalmente. Los recuerdos condicionarían tu actuar. ¿Y qué alimento? Discúlpame, ¿no? Porque justo me vino este pensamiento y experiencia con algunos pacientes, ¿no? Y cómo eso, muchas veces, mal gestionada esa información, cómo alimenta nuestra parte egoica, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado que pacientes me dicen, mira, me fui a hacer terapia de vidas pasadas y surgió que había sido en la otra vida fulanito de tal personaje, o tal otro, recontra conocido, o fulanita, ¿no? Y pareciera como que el único objetivo es saber y ver qué personaje fue importante en la otra vida y no capitalizarlo, ¿no? De alguna manera para tu propio crecimiento ahora, ¿no? Entonces hay que como que tener cuidado también con esa información en torno a lo que vos decís, ¿no? Por algo tiene esa sabiduría que no lo estemos recordando en forma automática, independientemente de que hay mucha gente que tiene un nivel evolutivo que puede estar gestionando eso y bueno, ¿no? Por supuesto hay muchísima gente y ahora cada vez más que están con esa conexión directa y abierta, con toda esa conciencia expandida y gestionándola acá, en el mundo físico. Totalmente. Pero bueno, no es para todos, ¿entiendes? Claro, es como el camino evolutivo en realidad será el camino evolutivo de todos, donde podamos unir todas, como si fuese unir el hilo conductor de todos nuestros días. No está mal eso. Nosotros lo hacemos inclusive dentro de lo que se llama la vida terrestre. Más o menos, cuando aparece el primer recuerdo, que aparece entre los 2 y los 9 años, ese primer recuerdo es el puntapié inicial a partir del cual nosotros podemos ir construyendo una identidad acordándonos de la cosa. Y la memoria es importante. Pero detrás, digamos, lo que pasó antes del nacimiento necesita una conciencia libre del cuerpo, porque lo que pasó antes de estar en el cuerpo no puede estar en el cuerpo, ¿verdad? Era antes del cuerpo. Entonces, claro, la conciencia tiene que estar mucho más desarrollada para poder vivenciar las experiencias prenatales y las experiencias post-mortem.
Y eso en la antroposofía lo llamamos desarrollar el yo espiritual. El yo espiritual es que el yo no necesita estar en el cuerpo para tener conciencia de su existencia. Puede tener conciencia fuera del cuerpo. Y entonces trascender los límites del nacimiento y de la muerte. Perfecto, perfecto. Eso sería Bien. entonces como la evolución o la teoría de la evolución de Steiner incluye de que el ser humano pueda ir avanzando a desarrollarse como un yo espiritual. Y conduce a la ciencia de lo espiritual, entonces, que sería el cuarto impulso, que sería, nosotros lo llamamos la antroposofía, porque estamos en la antroposofía, pero la ciencia de lo espiritual se diferencia de la fe en lo espiritual. La ciencia de lo espiritual, como la palabra lo dice, es una búsqueda rigurosa para tratar de separar lo que es verdadero de lo que es falso, de lo que es ilusión, lo que es apariencia, y manejado por digamos, por el anhelo o la antorcha de la búsqueda de la verdad. Mientras que la fe es otra cosa, la fe es una fuerza de vida. Y erróneamente o lamentablemente la fe ha sido aplicado a contenidos. Yo tengo fe en un contenido, cuando en realidad la fe es una fuerza tan inmensa que se refiere a la fuerza de mover montañas. Claro. Mientras que ciencia es la que maneja contenidos. Tal cual, tal cual. Por eso en esta ciencia espiritual implica eso de que también es algo que se puede practicar, que se puede llevar en el día a día, ¿no? Que lo podemos como llevar a nuestra rutina, ¿no? Eso es un poco lo importante. Sí, y llevando la rutina en concordancia con lo que nosotros vamos descubriendo que es lo verdadero. Uh-huh. En antroposofía y en educación, por ejemplo, se relaciona mucho el tema de lo verdadero, lo bello y lo bueno, que son los tres grandes ideales griegos, ¿no? Uh-huh. Y cada uno de ellos tiene un ámbito del alma humana que trabaja ese ámbito. Por ejemplo, la búsqueda de lo verdadero implica muchísimo la capacidad del discernimiento. Claro. Y el discernimiento está principalmente en discernir los conceptos que uno va recibiendo cuando percibe las cosas. ¿Qué ideas se va formando uno de las cosas? Así que ciencia está relacionado con la búsqueda de la verdad. Y por el otro lado, la belleza, o lo que se llama el bello orden, es algo que no se puede decir científicamente que es bello, sino que cada uno decide desde su propio corazón, desde su propio sentir, Claro. qué es lo bello. No se puede hacer, digamos, principios de estatutos diciendo lo bello es esto. Tal cual, tal cual. Entonces, Sí, esas. el sentir, claro. Sí. Decime. No, aportar esto que estás diciendo, que en realidad esas categorías, ¿no? de la dualidad, bello, no bello, lindo, feo, alto, bajo, bueno, malo, son categorías y etiquetas que va adquiriendo la mente acá cuando el alma experiencia en el cuerpo físico, porque son categorías de acá, lo dual, ¿no? Entiendo o imagino que lo verdaderamente espiritual, que es la esencia, no tiene dualidades. Camina siempre por lo equilibrio, por la parte del equilibrio, por lo armónico, ¿no? Porque si no, no tendría mucho sentido de que ante un mismo hecho, en esta vida, ¿no? Terrenal, hay tantas interpretaciones como personas hay, ¿no? Entonces, esas categorías
son complejas de establecer y entiendo que deben ocurrir solo acá en el plano físico. Sí, es muy profunda la pregunta. En realidad, lo que a mí me ayudó bastante en ese ámbito es entender de que los juicios, es decir, que son pequeños dictámenes que uno hace, Claro. esto no es bello, alto, flaco, lo que fuese, Uh-huh. estos juicios son como el punto de vista personal de la persona que lo emite. Totalmente. Después se contagian, ¿no es cierto? Se contagian y se generalizan, Uh-huh. pero se pueden reducir a dos grandes fuerzas que existen en el alma, que son la de simpatía por algo, me Uh-huh. siento atraído, tengo preferencia, tengo afinidad, me quiero acercar, permito que se acerque, es decir, simpatía, la fuerza de la simpatía, y la fuerza de la antipatía. La Claro. fuerza de la antipatía rechaza, dice que no, la simpatía dice que sí, excluye, toma distancia. Y al tomar distancia, el esfuerzo antipático se separa de las cosas. Tal cual. Entonces, en el corazón humano, entre comillas, como representante del alma, eh, está nuestros movimientos hacia las cosas o a tomar distancia de las cosas. Y eso termina en esta dualidad y esta convivencia y pugna entre opuestos y contradicciones. Tal cual. O sea que esas simpatías y antipatías es un nuevo escenario, es nuevo no, es otro escenario en el cual trabajar, ¿no? Porque tendríamos que salir de esa dualidad también. Porque entiendo que el camino del medio es el equilibrio, ¿no? Es lo que tenemos que buscar, porque cuántas experiencias y nos evitamos también de vivir por esos juicios previos. Sí, es correcto, es correcto. Es absolutamente cuando se contagian, cuando se transmiten y especialmente cuando somos niños, recibimos, digamos, carretillas y carretillas de juicios Claro, de nuestros padres, de nuestros familiares, etcétera, de nuestros maestros. Y el proceso es empezar a liberarse de cuáles de juicios son juicios. míos y cuáles son de otros. Y una vez que tengo los míos, es decir, que yo elijo, entonces puedo empezar a cuestionar mis propios juicios. ¿No es Tal cierto? cual, tal cual. Ahora, A cuestionar sí, los tuyos, pero no cuestionar el del otro, ¿no? Porque si no caemos en claro, lo mismo desde otro lugar. tal cual, tal cual. Tan difícil eso. Claro, Tan, tal tan cual, difícil dificilísimo. porque el tema de simpatía y antipatía en realidad es el sistema de orientación más básico que tenemos. Uh-huh. Así como en el plano físico tenemos el oído interno que nos equilibra entre el arriba y el abajo, ¿no es cierto? El ojo que nos equilibra las distancias y qué sé yo. La simpatía y la antipatía es nuestra manera de posicionarnos en cualquier situación. Claro. Esto es lo normal, es decir, Uh-huh. esto me gusta, esto no me gusta, entonces depende qué voy a pedir en el restaurante. Un Uh-huh. montón de decisiones en base a lo que tengo afinidad y lo que no tengo afinidad. Uh-huh. Ahora, esto que vos decís es ya parte del trabajo social. Claro, claro. ¿Cómo puedo yo arrogar de que mis juicios sean los únicos valederos sin aplicar violencia, es decir, sin tratar de imponer entonces mi voluntad? ¿Y cómo Uh-huh. hago para vivir en el respeto, en comprensión de la voluntad ajena? ¿No? Tal cual, tal ¿Cómo cual. hacer para vivir no tolerando, sino comprendiendo? Totalmente. Bueno, sí, eso es un trabajo, ¿no? Un trabajo sobre uno mismo, que hay que hacer un trabajo consciente desde el yo, en palabras de Steiner, para ir como equilibrando y poniendo como en fila cada una de estas partes, ¿no? Tener, digamos, llevar conciencia al no juicio, llevar conciencia a la no queja, llevar conciencia a no querer estar siempre imponiéndole al otro mi forma de ver las cosas. Y bueno, esto que suena sencillo es un trabajo, ¿no? Que lleva muchas veces una vida o más, muchos Tal son cual, varias vidas, ¿no? tal cual.
Quizás lo que podemos hacer ahora es incluir como en este caminito que estamos trazando de los aportes a la cultura humana, ya incluir este punto que en antroposofía lo llamamos el camino interior. Ujú. Y el camino anterior nace de la idea de Steiner, yo Ujú. llegué a tener tales o cuales experiencias en el mundo suprasensible y he descubierto que el mundo suprasensible contiene el origen del mundo sensible y que no es solo el origen el origen, sino que también contiene una meta posible. Ujú. Y este es un temón, porque si alguien tiene la experiencia dentro del mundo espiritual de cuál es la meta de la humanidad, va a tener que ser bastante convincente para convencerme, porque si no yo elijo mi propia meta. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando Steiner dice, ¿cómo hago esto? Ujú. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, yo les voy a contar a ustedes cómo llegué yo a donde yo llegué. No estoy diciendo que es el único camino interior posible, sino cómo hizo un alemán del siglo XX Ujú. para llegar a donde llegó. Será lejos, será cerca. Y eso lo comparte con el camino interior. Entonces hay miles de personas que han Ujú. elegido el camino interior antroposófico como su camino espiritual. Y otros toman algunas cosas de ese camino porque les parecen interesantes. Tal cual. Y si yo tuviera que decir lo que me parece que Steiner está transmitiendo respecto al camino interior, diría que el camino interior consiste en la autotransformación de mí mismo. Ujú. No Ujú. pensarme como un ser que ya está acabado e imperfecto o perfecto, Ujú. sino estar en constante camino de acrecentar mis capacidades y disolver mis defectos Claro. en paralelo. Desarrollar capacidades, disolver defectos. Porque, Perfecto. digamos, una capacidad solo puede nacer si uno disuelve la incapacidad que impedía que esa capacidad apareciera. Surgiera, claro. Exacto. Así que eso es otro aporte, ya lo anotamos ahí, camino interior Camino antroposófico. interior, perfecto, perfecto. Sí, sí, está claro, y es también ese mismo tema, como todos los otros, son para hablar y hacer capítulos aparte, ¿no? Porque ese camino interior es claramente un trabajo, ¿no? Individual de cada conciencia y sobre todo que tiene que llegar el momento interior, ¿no? Para iniciar ese camino. Y hay muchos, como vos dijiste, la antroposofía es uno, y hay varios también. Si te parece, Damián, puedo mostrar así rápidamente un gráfico como para tener una impresión visual Dale, de yo los llamo los 12 impulsos. ahí se ve. Eh, Ahí se ve, si miramos desde arriba, entonces lo que venía marcando, es decir, el aporte de Steiner de la epistemología y la filosofía, que Ujú. es bien cabeza, digamos, los trabajos conceptuales, tiene como polaridad también la renovación de las artes. Steiner Claro. sintió de que el arte es indispensable para comprender el mundo y para crearlo, básicamente. Toda creación es un arte. Después pasando al goetheanismo, que es encontrar las formas naturales que existen en el mundo y ver que hay un devenir, que hay un devenir orgánico, más que simplemente una descripción de hechos fragmentados. Y si miramos la polaridad del goetheanismo aplicado al mundo humano, empezamos a ver que nosotros también podemos conformar orgánicamente nuestra sociedad, nuestra convivencia social.
y parte muy importante de nuestra convivencia social es el aspecto de la vida económica, que es la vida del cuerpo y sus necesidades. Quizás la enseñanza, como para decir alguna frase de Steiner acá, la enseñanza más básica de sus ciencias económicas, es que es urgente que dejemos de concebir al trabajo humano como una mercancía que se puede comprar y vender. Dicho de vuelta, el trabajo humano no debe ser una mercancía, no se debe considerar un mero costo o un mero recurso económico. El trabajo humano pertenece no a la esfera de la economía, sino que corresponde a la esfera del medio, la esfera del corazón, que él llamó la esfera de los acuerdos entre las personas. Ajá. Bien, muy Perfecto. grande el tema. Y seguimos la Excelente. ciencia de lo espiritual, que es entonces el desarrollo que hace Steiner sobre casi todos los ámbitos, tiene como su contrapartida ahora muy concentrada. Sí, la ciencia de lo espiritual o antroposofía es amplísima, pero hay un punto donde se concentra, y esto es en la cristología del Rosal. Ah, Y como si el ser del Cristo es la gran espiritualidad que conduce y que representa a la humanidad. ¿Sí? Así que bueno, ahí está el otro impulso, esta cristología termina perfecto. en la vida práctica como en la co-creación de la renovación del ritual religioso en la comunidad de cristianos. Sí, totalmente. Eso es para también hacer, no un capítulo, muchos capítulos aparte, pero está bueno, genial ver toda la foto para ir viendo acá todos los principales aportes. Vale. Sí, de la antroposofía, entonces, de la ciencia, de aquella ciencia que busca la verdad del hombre integral como cuerpo, alma y espíritu, puede recién surgir una verdadera arte de la educación. Porque entonces un verdadero arte de la educación, primero, no es una ciencia de la educación, porque cada niño es una materia prima propia, es un alma humana, necesita una atención artística, artesanal. Claro. Y el maestro tiene que transformarse a sí mismo en un ser que pueda hacer ese trabajo. Totalmente. Del conocimiento del ser humano surge el arte de la educación. Y la arte de educación del niño normal tiene como su contrapolo, entonces, la educación especial, es decir, la educación de los niños y los jóvenes con discapacidades físicas que se reflejan luego en sus capacidades anímico-espirituales. Y acá en este punto entra lo que habías mencionado la otra vez, que sería la pedagogía Waldorf y la pedagogía curativa, ¿no? Exactamente, Okay. Sí, en los cuales hay siempre muchísimas instituciones, porque dicho así, esto no lo dijo Steiner exactamente, pero esto es una interpretación mía, quien no entienda profundamente la experiencia de la discapacidad, que la escape, por razones obvias, porque nos duele, pero quien no entienda eso profundamente, en alguna vida elegirá entenderla muy de cerca. Con lo cual, la experiencia de la discapacidad es algo que cada uno de nosotros, no es que nos van a castigar con eso, nosotros vamos a elegir. Porque no se puede ser un ser espiritual completo si no se comprende espiritualmente el todo y las cosas que suceden a todos. No podemos excluir a algunas personas de nuestra comprensión espiritual. Bueno, dicho sea de paso. Totalmente, no, es genial esto que comentaste, la verdad que también, ¿no? Como todos los otros puntos son para hablar un montón, porque ahí tiene que ver con el respeto del plan de alma de cada uno, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros que trae ese alma expresándose en ese cuerpo con determinada discapacidad? ¿Qué viene a aprender como alma individual y qué viene a transmitir, ¿no? Como aquello que no se ve? Porque claramente muchas almas que ocupan
esos cuerpos, ¿no? Con ciertas discapacidades tienen un nivel de evolución muchísimo más alto que cualquiera que no tiene esa discapacidad. Así que ¿desde qué punto de vista analizamos eso? Tal cual, exactamente. Bien. Digamos, saliendo ahora del arte de la educación, una de las cosas importantes en toda educación es que el niño entienda su entorno, que esta tierra en la que vivimos. Entonces, ya desde pequeños se propicia la actitud de gratitud. Y la gratitud es una virtud muy, muy importante porque, bueno, porque pone fuerzas en el mundo a favor de las cosas positivas. Es nuestro reconocimiento de lo valioso. Y entre ellos está esta relación con la tierra. Ahora, hay una conexión muy especial entre la cristología de Rudolf Steiner y la agricultura, particularmente importante, porque tomando simplemente los relatos de los evangelios, donde cuenta cómo el Cristo habla y dice, este es mi cuerpo, refiriéndose a la tierra, sobre esta tierra ustedes caminan sobre mi cuerpo, el tierra de los cuerpos, y esta es mi sangre, refiriéndose a los jugos vegetales, y toma de ahí, y toma vino o jugo. Es decir, Steiner lo interpreta de que el Cristo pasó a ser el espíritu de la tierra. Es una muy fuerte aseveración, pero muy interesante, de que el Cristo es el espíritu planetario. Quiere decir que la tierra es su cuerpo. Y por ende, el cultivo de la tierra es el cultivo del Cristo, es el cuidado del Cristo. Entonces, todo lo que hacemos con nuestros alimentos, tenemos que entender que en su forma natural los alimentos están cristificados. Pero cuando nosotros empezamos a jugar aleatoriamente con el ADN, etcétera, no estamos ya seguros, porque la mano del hombre empieza a interferir en la ecología natural, la alimentación natural, etc. Wow, qué tema también importante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la fuerte mano de la industrialización en toda la alimentación, ¿no? Cómo sale de su origen y pasa por todos esos procesos, ¿no? De contacto con químicos, con un montón de cosas que van haciendo perder ese origen y esa energía desde donde provienen, ¿no? Y cómo nos enferma y cómo impacta, sin lugar a dudas, en nuestro cuerpo físico. Claro, eso justo te iba a decir, si seguimos la línea polar de agricultura, alimentación y biología, terminamos en medicina. En medicina y salud, claro, exactamente. Que es el aporte de la medicina antroposófica, que básicamente encontró de qué manera entender de que todas las sustancias del mundo y todas las plantas del mundo, e inclusive elementos que tienen los animales, son remedios. Claro. Hay cura para todas las enfermedades en el reino natural, con lo cual es una medicina básicamente no alopática. Encontraremos, en general dice, todo, por ejemplo con la planta, yo no soy médico, ¿no es cierto? Pero con la planta él dice, todo lo que tiene que ver con las raíces, con los bulbos, con los tubérculos y todo lo que está bajo la tierra, es un elemento sanador para los males de la cabeza. Todo lo que tiene que ver con hojas y infusiones, etcétera, etcétera, son sanadores para el tórax, para las aflicciones del tórax. Ajá. Y todo lo que tiene que ver con flores y frutos, es decir, la parte de arriba de la planta, es curadora para la parte de abajo del hombre.
es decir, su sistema metabólico digestivo y las afecciones de las extremidades. Perfecto, Por ejemplo, para dar un ejemplo. perfecto, perfecto. Bueno, ahí tenemos, Damián, así muy, Ujú. muy resumidamente, 12 impulsos, así que si te parece bien ya dejo de compartir esto, ¿sí? Perfecto, no, buenísimo, queda muy gráfico y sobre todo esta conexión que vos vas mostrando de un extremo, ¿no? De un lado de uno de los impulsos como el que está en el frente, digamos, está en relación con cada uno de ellos, ¿no? Así Exacto. que está muy bueno, está muy bueno.